Queremos iniciar entonces, si alguien nos ayuda leyendo nuevamente el credo. Yo lo he leído todas estas semanas, pero alguno de ustedes que vuelva a leer el credo de los apóstoles, ya hemos recordado varias veces qué es el credo de los apóstoles, una fecha aproximada en la cual fue consolidado, de dónde surge el credo de los apóstoles, cuáles son los temas que trata, los no negociables, la doctrina fundamental de las escrituras. ¿Qué otra cosa dijimos respecto al credo? ¿Qué es una confesión de fe? Porque finalmente el credo es una confesión de fe. Hay otras confesiones de fe en la historia, pero quisimos centrarnos en esta que no hace referencia a ninguna denominación, que no hace referencia a ninguna comunidad en específico en la historia, sino que es aceptado universalmente e históricamente por la Iglesia de Cristo. Entonces, alguien que nos ayude, por favor, leyendo nuevamente el credo de los apóstoles. ¿Completo? Sí. Espérame que no lo puedo ver completo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al Hades, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia universal y la comunión de los santos, y el perdón de los pecados, la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Dani. Hemos estado entonces estudiando, hermanos, la primera parte del credo, la parte que hablaba sobre el Padre, y entramos ya hace unas semanas a hablar sobre esa parte del credo que se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios. Hace 8 días quedamos en que Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Hoy vamos a continuar con esta parte de su padecimiento, su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Ya dentro de 8 días vamos a ver la parte del juicio y la tercera parte del credo, que habla sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, esta parte con la que hoy iniciamos hace referencia a que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, quiero que por favor ustedes puedan reflexionar en cada una de estas partes que hemos venido estudiando. Desde el primer miércoles que empezamos con nuestra reflexión respecto al credo, decíamos algo muy interesante, y es que su construcción y su consolidación, porque inicialmente lo que nosotros vemos en la historia en el primer siglo de la Iglesia es que, claro, estaba la enseñanza apostólica, pero en esos primeros años, en esos primeros siglos, cada comunidad estaba haciendo un intento por construir una declaración de fe propia. Cuando se consolida como tal el credo de los apóstoles, es aceptado universalmente y es, por decirlo de alguna manera, nuestra columna vertebral, los no negociables, nuestra declaración de fe, algo en lo que, si somos cristianos, si consideramos que somos cristianos, debemos creer. Y algo también importante que decíamos en ese momento es que parte de la construcción y la consolidación del credo se dio porque durante los primeros 3 siglos de la Iglesia surgieron muchas herejías. Entonces, en nuestro estudio de cada una de las partes hemos visto qué herejía específicamente
Y cuando decimos herejía nos estamos refiriendo a algo que no enseñan las escrituras. Hace 8 días decíamos que la palabra herejía proviene de un vocablo que quiere decir elección. Yo elijo no creer en la verdad, sino que me desvío por otro lado o creo otras cosas que no son las escrituras y que no es la palabra revelada y escrita de Dios. Pero durante los primeros 3 siglos, digamos, fue el tiempo en la historia donde más surgieron herejías. Entonces, herejías de tipo como no hay un Dios creador, Jesucristo fue la primer creación de Dios, Jesucristo no es divino como Dios, o por ejemplo la herejía docetista, que básicamente consistía en que lo que decían los docetistas es que Jesús era como una aparición, que no era 100% o verdaderamente hombre, sino que era como una aparición, como un tipo de, sí, de imagen, como un espectro, que es algo que no enseñan las escrituras. Entonces esta parte que iniciamos hoy estudiando padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. De alguna manera está atacando varias herejías, ya vamos a ver más o menos cuáles son. Alguien que nos ayude por favor leyendo Hechos 13, 24 al 31. ¿24? Hechos 13, 24 al 31. Sí. Sí, gracias. Hechos 13, 24, 31. En la versión de Reina Valera. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo. No, ¿sabes ¿No? qué? O sí, amor, ¿no era 2, 24 y 31? Permíteme un segundito acá. Porque es 13, Hechos 13, Sí. 24. Sí. Pues estoy leyendo lo que no es. Tú estás Sí. leyendo lo que sí. Sí, eso es, Juli, sí. Sí. ¿Lo decías por qué? ¿Sí? ¿No era Hechos 2, 24 al 31? No, era 13. Ah, bueno. Era 13. Sí. Ah, bueno. Entonces vuelvo a leer. Dale. 13, 24. Sí. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Gracias, Juli. Bien, ahí en Hechos 13 y bueno, también en el que Lorena estaba comentando, que es Hechos capítulo 2 y en muchos otros textos del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver algo muy interesante, y es que la Biblia nombra específicamente aquí en el versículo 28 que Juli estaba leyendo, a un hombre llamado Poncio Pilato.
¿cierto? De pronto los invito a leer en la historia cómo estaba organizado el gobierno romano, que era básicamente el imperio que dominaba el mundo conocido en esa época y bajo el cual estaban, pues, digamos, los judíos, ¿no? El punto acá interesante cuando nosotros decimos que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, es poder notar que Cristo se encarnó, sufrió, fue crucificado y murió en un momento histórico puntual. Es decir, si tal vez nosotros pensáramos o alguna persona pensara, no, es que ¿dónde podemos ubicar en la historia real? O sea, sin pensar de pronto en el canon bíblico, sino en la historia secular, a ese Jesús del cual hablan los cristianos. Pues el credo dice claramente que el Señor Jesús padeció, fue muerto, fue crucificado, fue sepultado bajo el gobierno de un emperador llamado Poncio Pilato, que lo podemos también revisar en la historia secular y saber quién es. ¿Quiénes dan fe de esto? Y pues obviamente esto es una fuente pues que no encontramos en las escrituras. Estos dos historiadores, uno es Josefo, que fue un historiador judío. Él habla respecto al padecimiento, a la crucifixión y a la sepultura del Señor Jesús en ese tiempo. Pero aún más interesante es un historiador que no es judío sino romano, llamado Tácito. Tácito básicamente en algunas de sus obras habla también de ese Jesús que murió y que fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Entonces ahí es interesante pensar, bueno, pues como Tácito era un historiador romano, pues de pronto lo más seguro es que Tácito no quería favorecer a los judíos o la historia judía o la historia bíblica. Tácito era pues un historiador más, ¿no? Que pues estaba interesado en hacer un seguimiento a la historia como tal, y él mismo relata en algunas de sus obras que efectivamente existió una persona llamada Jesús que padeció, fue crucificado, murió y lo sepultaron en tiempos de Poncio Pilato, cuando todo el imperio romano estaba bajo el gobierno de Tiberio. Esto es interesante porque esto habla también de la evidencia externa. ¿Recuerdan cuando pensábamos en la evidencia externa? Entonces, este punto en la historia y pensar que de esta manera fue consolidado el credo, nos hace reflexionar respecto a eso. Bueno, quiero dividir estos tres: Génesis 3, 6 al 7, Efesios 2, 1 al 3 y 1 Corintios 15, 1 al 4, para que todos participemos. Génesis 3, 6 al 7. ¿Quién nos ayuda con eso? Génesis 3, 6 al del 7, 6 al gracias 7. Martín. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Gracias, Martica. Entonces, bueno, cuando nosotros miramos las escrituras y el libro de Génesis, que es el primer libro que encontramos en el orden en nuestras Biblias, nosotros vemos a Dios, Dios eterno. No es un ser creado, él es eterno, Él ha existido desde siempre y existirá para siempre. Y Dios inicia un proyecto, ¿verdad? Ahí en nuestro texto, en el texto bíblico. Dios inicia un proyecto y parte de ese proyecto es crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los coloca en el huerto y les da unas recomendaciones, unas órdenes específicas, y el hombre decide no creerle a Dios y desobedece. Entonces eso es la primera parte de la historia bíblica. De ahí
de la decisión que tomaron Adán y Eva hasta nosotros, pues todos estamos contaminados por el pecado, nacemos pecadores, no sabemos hacer lo bueno. Por eso es que a los niños, a los bebecitos, hay que enseñarles a hacer lo bueno, porque ellos no saben hacer lo bueno, saben hacer lo malo. Y eso es una reflexión interesante para los padres, ¿no? El bebé, ¿quién le enseña a un niño a hacer lo malo? Nadie le ha enseñado y ya lo hace, ya lo sabe hacer. Entonces por eso toca corregirlos y enseñarles a hacer lo bueno. Eso es una muestra realmente convincente, real, de que nacemos pecadores. Esa es nuestra condición. Efesios 2:1 al 3, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Listo, entonces hasta ese punto las noticias son malísimas. Adán y Eva tomaron una decisión en el huerto y hasta nosotros muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Bueno, voy a leerlo. Yo dice: además os declaro, hermanos, del evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes de lo que Pablo está diciendo. Lo primero, y para mí lo más importante, es que le está diciendo a la iglesia en Corinto: hermanos, el evangelio es este. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que es lo que ya vamos a ver. Entonces, ahí podemos ver el panorama completo. Nosotros le fallamos, representados por Adán y Eva, a Dios en el huerto de Edén. Quedamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, pero Cristo, con su padecimiento, con su crucifixión, con su muerte y su resurrección, que básicamente es la esencia del evangelio, nos dio vida, que es lo que acabamos de leer en Efesios. Él nos dio vida a nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados. Esto es parte fundamental de nuestra fe, de poder confesar que somos cristianos. Es decir, esto hace parte fundamental de nuestra confesión como cristianos. Cristo murió por nuestros pecados, padeció en una cruz, fue sepultado y resucitó. Hay algo muy interesante que dice el libro que les sugerimos de Óscar Jiménez, En qué creemos, y es un comentario que hace un teólogo inglés llamado John Stott respecto a la cruz. Es decir, nosotros sabemos por la historia que la cruz era un martirio, era un método de martirio que los romanos utilizaban, si no estoy mal,
Creo que también, bueno, los griegos y otros pueblos en la antigüedad utilizaron esta tortura de la cruz para matar a los criminales. Pero estamos enfocados básicamente en los romanos, en el Imperio Romano. Lo que hacían era colgar a una persona de un madero en forma de cruz, y lo dejaban ahí hasta que muriera. Esto es interesante, ¿por qué? Porque remitiéndonos a la cultura del Imperio Romano, lo que significaba la cruz, y como ya les decía, era un método para condenar a un criminal hasta la muerte, lo que significaba para ellos era derrota. Y pues en todo el contexto en el que estamos estudiando el credo, que es pues básicamente este primer siglo y digamos toda la dominación romana a los judíos, cómo veían los judíos a alguien que era sometido a una cruz romana, a un martirio del imperio hasta la muerte, pues lo veían como algo vergonzoso, como algo no digno de ser adorado, no digno de ser seguido. Y yo creo que esta lucha para ellos fue tremenda, porque Jesús se declaró a sí mismo el Hijo de Dios. Jesús se declaró a sí mismo el Rey de Israel. Jesús se declaró a sí mismo ser el Salvador. Y cuando estos judíos seguramente lo vieron allí en la cruz, aparentemente derrotado, aparentemente avergonzado, a punto de morir, pues imagínense ustedes qué fue lo que pasó por sus mentes, cómo fue esa lucha de decir, bueno, este realmente era el Hijo de Dios, pero está muriendo bajo el martirio romano. Pero no solamente nos quedamos con eso, sino que para nosotros hoy, hermanos, la cruz es un símbolo de salvación. El Evangelio no sería completo si Jesús hubiera sido crucificado, hubiera sido muerto, sepultado, pero no hubiese resucitado. Jesús murió, fue sepultado, fue avergonzado por medio de este martirio romano, pero finalmente resucitó venciendo la muerte. Y lo que fue en su momento un símbolo de derrota y vergüenza aparente, posteriormente al tercer día y hasta nosotros hoy se convirtió, o la cruz se ha convertido en un símbolo de gracia, de misericordia, de salvación, de victoria también, porque Jesús venció la muerte a pesar de haber sido sometido a esta tortura. ¿Quieres añadir algo? Es interesante pensar que la muerte de Jesús implica muchas cosas para nosotros, según las enseñanzas de las Escrituras. Cristo murió con nosotros, por lo que Pablo dice en Filipenses 2, él tomó forma de siervo, él se identificó con la humanidad, y murió siendo un hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y murió, por eso decimos que murió con nosotros. Pero también cuando decimos que murió en nuestro lugar, hacemos referencia, hermanos, a que nosotros debimos haber sido castigados por nuestros pecados. Pero la muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario porque éramos nosotros los que debíamos pagar por nuestros pecados. Y en tercer lugar, murió para nuestro beneficio. Claro, en primer lugar, dando gloria al Padre, porque este era todo su plan de salvación, pero para nuestro beneficio. Imagínense qué sería de nosotros si Jesús no hubiera pagado por nuestros pecados y nos hubiera dado vida eterna, pues estaríamos condenados eternamente, porque eso era lo que merecíamos, la muerte eterna, la condenación. Pero Cristo murió por nosotros, no solamente por nosotros, murió con nosotros, murió para nuestro beneficio, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Alguien que nos ayude leyendo Filipenses 2, 5 al 8.
Filipenses 2, 5 al 8. Sí, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Martín. Entonces ahí vemos expresada en las escrituras lo que acabamos de decir. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esto es a lo que en teología se le llama kenosis, el despojamiento. Él se despojó de sus privilegios como Dios, estando sentado junto al Padre, gobernando el mundo, y tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, y estando ya en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y murió bajo este martirio romano, bajo esto tan espantoso, porque yo creo que esta es una de las torturas más espantosas que han existido en la humanidad. Incluso esta mañana estábamos comentando con Lorena un trabajo de investigación que se expuso el semestre pasado en la universidad, donde se confirmaba, o por lo menos habían muy buenos argumentos para pensar, que no es como vemos en las películas, que muestran a Jesús con un calzoncito ahí en la cruz, sino que Jesús fue crucificado en completa desnudez. Es decir, la vergüenza tuvo que haber sido espantosa. El atropello a su dignidad, si realmente estos datos nos dejan ver que efectivamente fue crucificado completamente desnudo, el atropello a su dignidad, a su sexualidad, a su integridad, a su pudor, bueno, todo eso lo hizo por amor a nosotros. Y digamos que comparándolo con el trabajo de investigación, realmente una de los datos que nos ayudan a rastrear esto es que muy seguramente, como también dicen las escrituras, los vestidos de las personas, la ropa de las personas que iban a ser sometidas a estas torturas generalmente eran quitadas, ¿no? Y no eran sometidos a esta clase de cosas vestidos, sino desvestidos. Fue sepultado. Esta parte también es interesante porque, hablando como tal pues de lo vergonzoso y de lo horrible que era esta tortura del Imperio Romano, Jesús tuvo, digamos, lo que podríamos llamar un juicio, ¿no? Leemos en las escrituras que Herodes lo envió a Pilato, Pilato a Herodes, los principales de la sinagoga estaban ahí junto con el pueblo diciendo crucifícalo, crucifícalo, suelta a Barrabás, y Jesús fue condenado como un criminal. Lo que ocurría, hermanos, históricamente y culturalmente es que, y lo que seguramente ocurrió con los dos criminales que estaban al lado de Jesús en la cruz, pero lo que ocurría culturalmente era que después de que se bajaba el criminal de la cruz, lo echaban en una fosa común. Esto era parte de la organización del imperio, tenían fosas comunes para depositar los cadáveres. Pero qué maravilloso, hermanos, es que aunque Jesús fue condenado como un criminal, las escrituras nos muestran que su sepultura no fue la sepultura de un criminal en una fosa común, sino que fue sepultado como un rey. Fue una sepultura real. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que las escrituras narran, y es que Nicodemo, uno de los fariseos que vemos que tiene un encuentro con Jesús en Juan 3, junto con José de Arimatea, que era también un hombre justo, un hombre que seguramente tenía ¿decías? Que era seguidor de Jesús. Que era seguidor de Jesús y que seguramente por lo que narran las escrituras, digamos, tenía en su propiedad este lugar donde Jesús fue sepultado.
Lo que ocurrió es que estos dos hombres tomaron el cuerpo de Jesús de la cruz. También hay muy buenos datos en las escrituras y en la historia para encontrar que la tumba estaba muy cerca al lugar donde Jesús fue crucificado, que no había sido usada por ninguna otra persona y que Jesús fue de alguna manera perfumado para su sepultura y lo introdujeron allí en la tumba, en una tumba nueva, una tumba que no había sido usada. Esto solamente lo hacían con los reyes, con las personas de mucho estatus económico. Y ese fue el caso del Señor Jesús. Son detalles interesantes que vemos en la historia. Juan 19, 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ahí está todo lo que dijimos, hermanos. Fue condenado como un criminal, pero tuvo una sepultura de un rey. Seguimos con esta parte. Descendió al Hades y al tercer día resucitó de entre los muertos. Hechos 2, 27 al 32. Alguien que nos ayude leyendo este. Hechos 2, 27 al 32. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén, gracias, Dani. Lo que está ocurriendo aquí en el contexto de Hechos 2 es que Pedro está dando un discurso, ¿no? Aquí en el libro de los Hechos. Y él estaba hablando de un patriarca, le estaba hablando de David, que pronunció estas palabras, donde dice el versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. La mayoría de estudiosos de estas palabras de David, teólogos y comentaristas, dicen que David se estaba refiriendo a Jesús, porque efectivamente David murió y su cuerpo vio corrupción, pero eso no ocurrió con Jesús. Su cuerpo no se pudrió, su cuerpo no entró, en la muerte. no permaneció en la muerte, no vio corrupción tal como estaba profetizado. Y muchas de estas cosas lo venimos viendo ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es interesante estudiar esta parte donde dice que Jesús desciende al Hades y al tercer día, según las Escrituras, como ya le dijo Pablo, como ya vimos que le dijo Pablo a la iglesia en Corinto, al tercer día resucitó de entre los muertos. La palabra Hades, hermanos, es una palabra griega que es equivalente a lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento como Seol, o Sheol, que es una palabra hebrea. Entonces hay una equivalencia entre el Hades y el Seol. Básicamente aquí hay que aclarar algo interesante sin de pronto entrar en una profundización mayor, y es la idea que tenían los judíos del primer siglo respecto al Hades. Es muy interesante, ¿no? Ellos, digamos, no pensaban
como nosotros, como muchos de nosotros en este tiempo respecto al cielo y al infierno. Ellos más bien entendían en ese momento que una persona que moría en esta tierra iba a un lugar que estaba dispuesto para aquellos que habían muerto, que habían dejado su cuerpo mortal, ¿no? Y básicamente la idea que tenían es que en este lugar había una sección para aquellos que estaban, digamos, o que habían muerto sin una fe, y otra sección para aquellos que habían muerto creyendo en la promesa y habiendo creído en el Mesías para salvación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es interesante preguntarnos entonces, ¿a qué descendió Jesús al Hades? Que esto es algo que las Escrituras nombran. ¿A qué descendió Jesús al Hades, o al lugar donde estaban los que habían muerto? Pues básicamente lo que algunos de los intérpretes más serios afirman es que en el Hades, en este lugar donde iban las personas que habían muerto, estaban básicamente todos aquellos que desde el Antiguo Testamento y antes de la muerte y la resurrección de Cristo habían dejado su cuerpo mortal, y Jesús fue a proclamar esa justicia a través de la cruz y a través de la resurrección para aquellos que estaban allí. Esto es más o menos una idea general que nosotros podemos pensar respecto a lo que quiere decir, ¿no?, el Hades o el Seol en el Antiguo Testamento. Algo aún más interesante, y es que las Escrituras narran que Jesús no permaneció en el Hades, sino que resucitó. Entonces, si retomamos la idea principal de que el Hades era el lugar donde iban todos aquellos que habían muerto en esta tierra, Jesús no permaneció en ese lugar, sino que resucitó. Fue glorificado, ¿sí? Él se levantó de entre los muertos, y pues para esta época habían muchísimos argumentos en contra de la resurrección. Por ejemplo, uno de los grupos religiosos, que eran los saduceos, ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. Seguramente por eso muchos de ellos argumentaron diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo, o que realmente no había habido una resurrección. Digamos que algunas de las ideas que muchos teníamos antes de estudiar las Escrituras y estudiar el credo es que pues Jesús de pronto había ascendido a los cielos sin un cuerpo, o era como un espíritu solamente, y que eso mismo ocurriría con nosotros, es decir, morimos y después nuestra alma va al cielo. Realmente lo que enseñan las Escrituras es que Jesús se levantó de entre los muertos, y como decíamos hace 8 días, se levantó con un cuerpo. Recuerden que en una de las ocasiones, cuando Jesús aparece a sus discípulos, se aparece a Tomás y le dice a Tomás: ven, toca mis manos, toca mi costado, soy yo, como queriéndole decir de carne y hueso. Es decir, cuando Jesús resucitó no era un ente espiritual, sino que tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros cuando seamos resucitados en el regreso del Señor, en su segunda venida. Entonces, es decir, la idea de la eternidad del alma, la idea de que de pronto vamos a ser como espíritus que rondan por las nubes en la eternidad cuando el Señor regrese y vayamos con Él a su presencia. Eso es una idea más que tiene como un fundamento en la filosofía griega, ¿no? Pero lo que la Biblia enseña es que Jesús resucitó con un cuerpo que muchos reconocieron, bueno, no, que todos reconocieron, los que conocían a Jesús antes de su muerte,
y con ese mismo cuerpo Él estuvo con ellos durante 40 días, dicen las escrituras, y después ascendió a los cielos. Entonces, esto es súper interesante y maravilloso. Pensar que este cuerpo que yo tengo un día va a morir, pero que cuando el Señor regrese, los que habrán muerto resucitarán. Todos vamos a resucitar, unos para vida eterna, otros para condenación, pero vamos a tener un cuerpo, no vamos a ser un fantasma ni un espíritu, sino que así como ocurrió con Jesús, nosotros también vamos a ser resucitados. ¿Ibas a decir algo más? No, quería saber si tenían de pronto alguna pregunta o alguna inquietud al respecto. Pues sí, más siempre creo que es un poco lo que mi pregunta iba hacia lo que Andrés acaba de explicar, ¿no? Porque todavía no queda, no, pues no me queda muy claro lo del Hades, ¿cierto? O digamos que eso queda como muy, como con un signo grande de interrogación de, mm, y de especulación de lo que no dice de pronto la Biblia, no sé, de qué es ese lugar, ¿sí? Y lo que yo había entendido también, no sé si fue que de oídas o lo escuché en algún lado, o si es así, que era como ese lugar era diferente antes de la muerte y resurrección de Jesús y después. No sé si eso es así o si siempre, o si quedó así siempre. Si no, eso es como, eso es como la pregunta porque lo que yo escuchaba era que cuando él desciende, eh, bueno, está allí eh, y desciende con los santos, ¿no? O sea, desciende donde están los, digamos, los que han muerto en, digamos, en gracia, por decirlo de alguna forma, no sé cómo decirlo, ¿sí? Em, pero también está la otra parte en donde, mejor dicho, es el mismo lugar que relata el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús al antiguo, que es donde él baja, que es el Hades, o eso cambia antes y después de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, o no, esa es la pregunta. Gracias. Yo creo que son dos lugares diferentes. Digamos, para los judíos, en el Antiguo Testamento, el Seol era el lugar al que iban todos los muertos, como estaba diciendo Andrés. Lo que pasa es que en ese Seol había un espacio para los justos, digámoslo así, y un espacio para los pecadores. Entonces, lo que pasó en el Nuevo Testamento es que ya no se llamaba en hebreo Seol, sino en griego Hades. O sea, es el mismo lugar de los muertos. Lo que pasa es que ya no se llama Seol, sino se llama Hades. Ahora, lo que, digamos, conocemos nosotros ahora, el concepto que nosotros manejamos ahora es el infierno, por ejemplo. No sé si también ahí va tu pregunta, ¿no? Porque para nosotros, en nuestra concepción, cristianos occidentales, tenemos es el cielo y el infierno. Y creemos que cuando nos morimos nos vamos o para el cielo los creyentes o para el infierno los incrédulos. Pero el concepto bíblico del Seol y del Hades es diferente en ese sentido, en que el Seol y el Hades son sinónimos que se refieren al lugar de los muertos. A ese lugar iban todos los muertos. Lo que pasa es que había una sección para buenos y una sección para malos. Ahora, ¿a qué descendió Jesús al lugar donde estaban los que habían muerto? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice, sin embargo, Dios lo resucitó, hablando de Cristo, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Qué significa eso? Que aunque Jesús murió, quiere decir que descendió a ese lugar del Hades donde descendían todos los que morían, él no permaneció allí, sino que él venció a la muerte y fue resucitado por Dios
quitándole ese dominio que la muerte tenía sobre la humanidad. Entonces lo que Jesús hizo al descender al Hades fue quitarle ese dominio a la muerte sobre la humanidad, ese dominio que le había concedido la humanidad en Génesis 3, como lo leíamos al comienzo de la clase. El Señor les había dicho, el día que ustedes coman de este fruto van a morir. Y esa muerte y el pecado era la condenación de toda la humanidad. Todos estábamos condenados a, por nuestro pecado, morir y permanecer muertos. O sea, la muerte tenía un dominio sobre la humanidad. Pero lo que Jesús hace con su muerte es vencer a la muerte. Entonces desciende al Hades, al lugar de los muertos, pero Él no permanece allí. La muerte no lo domina. Dios lo resucita y esa resurrección es la victoria sobre la muerte. Ahora, claramente, lo que sucede también, como dice Juli, y de eso nos habla una de las cartas de Pedro, aunque la interpretación de ese pasaje es complicado, hay diferentes interpretaciones desde diferentes puntos de vista teológicos, pero sí habla de que Jesús desciende a donde están los espíritus encadenados y en cierta forma como que los libera, ¿no? Entonces muchos interpretan que son aquellos que murieron antes de su venida, pero que murieron creyendo en Él. En la promesa. En la promesa de Cristo. Entonces lo que Él hace es liberarlos de esa muerte, porque ya la muerte no puede dominar ni sobre Cristo, ni sobre aquellos que creemos en Él, porque Dios nos da a nosotros esa libertad en Cristo del pecado y de la muerte, gracias a la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces no sé si ahí quedó un poquito más clara la cuestión del Hades. Sí, es un poquito más clara, pero sigue siendo confuso Ok. comprender. Claro, o sea, bueno, porque justamente cuando uno piensa en qué creo, ¿cierto? Que es que Sí. justamente el propósito de todo esto es, vienen mucho los preconceptos y las ideas que uno ya tiene de, pues, del mundo cristiano y del mundo católico también, donde uno creía en el cielo y en el infierno, ¿sí? Y se confunde esa bajada Sí, porque además es abajo y arriba, ¿no? O sí. sea, también hay una ubicación como espacial. Si desciende, desciende al Hades; Ajá, si desciende, desciende al infierno; y si asciende, pues es arriba a los cielos, ¿no? ajá, Y entonces, si eso es así, si todos estábamos condenados al Hades, pues eso es lo que entiendo, ¿no? ajá, sí. Entonces, entonces en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Jesús, iremos con Él, ascenderemos con Él a un cielo nuevo y a una tierra nueva, ¿sí? Ajá, sí. Pero entonces ya no será el compartimento que le pertenecía a los buenos, entre comillas, del Hades, sino un cielo. Exactamente, Juli. Y digamos que, bueno, yo personalmente no sé si ese cielo se refiera al firmamento o fuera de la tierra o a lo que nosotros humanamente como que concebimos como un Realmente no hay cielo, una claridad en las sino escrituras. que sea más un lugar donde vamos a estar con el Señor disfrutando de su presencia. Y me gusta mucho lo que dices al final respecto a que ya no vamos a la sección de los buenos en el Hades, porque es que ya los creyentes no vamos a ir al Hades, que es el lugar de los muertos, ¿cierto? De lo que habla la Escritura es que hay un lugar de condenación eterna después de Cristo, y de lo que Cristo habla en los evangelios es que los injustos van a resucitar para condenación eterna, donde habrá lloro y crujir de dientes, y el fuego no se apagará, y los justos a salvación eterna, a disfrutar de la presencia del Señor. Entonces sí, me gusta mucho también lo que dices ahí al final respecto a esa parte. Ya no vamos a ir a la sección de los buenos del Hades, sino a disfrutar de la presencia del Señor eternamente. No sé si Porque estamos la de palabra... este lado, Exacto, de la estamos de muerte de este Cristo lado de la muerte de Cristo. y Sí. su Y no sé si resurrección. el cielo es afuera de esta tierra o es un lugar que el Señor ha preparado para que estemos con Él, que al final es su presencia.